De compartir. Pantalla. Pero primero déjenme asignarle a alguien. Hoy le toca a Daniela ser co-host. He estado viendo y ya habíamos, bueno, y ustedes tienen desde el inicio del semestre equipos, así es que lo único que voy a hacer es mencionar a las personas que van a estar en cada, para asignarles un tema de una vez. Permítanme un segundo que abro la página. Doctora, se le está yendo su audio. Me ando un poco lento, entonces permítanme que abra. A ver. Listo, yo tengo aquí sus equipos. Ahora les voy a compartir pantalla para que veamos los temas que hemos revisado. ¿Sí están viendo mi pantalla ya? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces nosotros estamos ya en la siguiente parte, que es farmacodinamia. Estamos en este punto. Ya vimos definiciones de farmacodinamia, estamos viendo los mecanismos moleculares, ya dimos la definición de receptor y sus características, de agonistas, antagonistas e inhibidores, fármacos de acción específica, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, los acoplados a proteínas G. Ayer vimos conectividad enzimática, vamos a ver canales iónicos y nucleares, también los estábamos viendo ayer. Inhibidores de enzimas, ya vimos, y sistemas de transporte. Nos falta interacciones medicamentosas, que es el siguiente tema, y empezaríamos con terapéutica de sistemas. Entonces, creo que se sería para la siguiente semana. Entonces sería aproximadamente, yo digo que para el martes de la siguiente semana, ya que el siguiente lunes, haríamos examen de farmacodinamia. ¿Ok, chicos? Sí, doctora. Entonces, acuérdense. Bueno, si hacemos examen el martes, haríamos examen de farmacodinamia y de interacciones farmacológicas. ¿Lo junto? Chicos, reaccionen. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, tenemos examen el martes de interacciones y de farmacodinamia. Y entonces, el martes ya iniciaría en las exposiciones e iniciaríamos con sistema inmunitario. Y sistema inmunitario le tocaría al equipo de Yairi. ¿Anda por ahí el equipo de Yairi? Sí, doctora. Sí, doctora.
Entonces les toca sistema inmune. ¿Ok, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale. Ahí está. De hecho, esto se los compartí a ustedes. Ven, tengo problemas con la carga de esta. Déjenme volver a intentarlo. Bueno, me voy a ir de una vez con tegumentario. Sistema tegumentario le toca al equipo de Frida. Sí, doctora. Frida, ok. No, hombre, esto está muy mal. Déjenme ver si lo abro directo del Drive. Si lo descargamos a ver si lo quiere jalar. Doctora, ¿gusta que le ayudemos a compartir el temario? Ay, gracias. Ya aquí lo estoy abriendo desde el Drive. Es que no lo están viendo. Está lento, insisto, mi internet. Dejen que termine de cargar. Gracias. Ahí va. Bueno, dudas hasta aquí antes de que terminemos de cargar todo esto. No, doctora. Doctora. No, doctora. Aquí está. Este sistema 1. Al equipo de Margarita le toca sistema osteomiarticular. Realmente están muy chiquitos los temas. Gracias. Ya dimos tegumentario. A Ricardo le toca respiratorio. Ricardo, ¿andas por ahí? No sé si él está, pero sí está su equipo, doctora. Ok, Sí, vale. Y cardiovascular le toca a el equipo de Jorge. Jorge, ¿andan por ahí tu equipo y tú? Sí está el equipo, pero no sé si está Jorge. Vale. Entonces, excretor lo vamos a ver con algunos artículos.
Hemático, tal vez les haga algunas observaciones porque va con ácido acetil salicílico y lo vamos a ver principalmente para, no me acuerdo si para inmuno o soma, bueno, pero está en antiinflamatorios o tegumentario. Y a partir de ahí yo voy a tomar algunos factores para ver cómo este ácido acetil salicílico interviene como antiagregante plaquetario. Porque es el único fármaco que se ve aquí. Ahora, con respecto a digestivo, yo lo voy a dar. Voy a dar endocrino, nervioso, reproductor y si alcanzamos a ver, terapéutica de enfermedades infecciosas. ¿Ok, chicos? Doctora, Aline, adelante. es Ajá. que a nosotros no nos ha dado tema. ¿Quiénes son ustedes? Pues soy Aline, bueno, y de ahí está Silem, Mabel, Jessica y Angélica. Ok. Se me fue tu nombre, Aline. No sé por qué, pero bueno. Entonces, a ustedes les tocaría. Me voy arriba. Les tocaría terapéutica de. Ya dimos. Temático, ya dije que yo lo voy a dar. Les tocaría entonces respiratorio. No, Doctora, perdón, pero, digestivo, perdóname. Ya respiratorio ya lo dimos. Les toca digestivo. ok, doctora, gracias. Ok, entonces repito, ¿les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. El equipo de Jairi, ¿están todos ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Les toca sistema inmunitario. El equipo de Frida, ¿están todos por ahí? Sí, doctora. Les toca sistema tegumentario. El equipo de Margarita, ¿anda por ahí? Sí, doctora. Les toca soma. El equipo de Ricardo, Sí, doctora. les toca respiratorio. El equipo de Jorge, Sí, doctora. les toca cardiovascular. Y el equipo de Aline, Sí, doctora. les toca digestivo. Adelante, Margarita. Sí, tengo una duda, doctora. Bueno, en el temario viene primero sistema osteomioarticular y después tegumentario. Entonces, ¿iríamos primero que el equipo de Frida o después? Primero que el equipo de Frida. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Doctora, ¿cuántos Ajá. experimentos van a hacer por clase aproximadamente? Ni idea, porque hay algunos que están más pequeños y otros que están un poquito más grandes. Y también va a depender de cuánto den de fisiopatología y de fisiología, porque deben de dar un poco de introducción de ambas. Acuérdense que cuando estamos hablando de fisiología, vamos a presentar primero lo que se ve de forma normal y en estas enfermedades cómo se presenta la fisiopatología, alterada obviamente, y cómo es que se diferencia con la fisiología normal. Y a partir de eso, pues ya retoman para que puedan hablar de los fármacos y en dónde actúan. Ok, ¿Sí, doctora. chicos? Sí, gracias. Vale. ¿Alguien más? Entonces, el lunes 7 empezamos, doctora. No creo. Déjame ver. Déjenme poner mi calendario. Déjenme poner el calendario. No me deja salir. Ok, estamos. Hoy es martes 1. No, yo digo que empezarían tal vez el martes 8, Gracias, doctora. porque todavía la siguiente sesión
vamos a estar viendo interacciones medicamentosas. Si no terminara el lunes interacciones, que no creo, espero terminar relativamente rápido, el martes tomaría un tiempo y ya empezaría el equipo. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Vale, y entonces acuérdense que de la semana del 14 al 18 son sus exámenes parciales y regresaríamos el 21. Ah, no, el 21 también tenemos día festivo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces nos veríamos hasta el 22. Doctora, ¿el departamental es solo de la unidad 1? Creo que sí. Déjenme, le pregunto también a la doctora Mari y la siguiente semana les digo hasta qué unidad es. Según yo, no tendría por qué avanzar hasta sistemas, porque pues todavía, en nuestro caso ya ven que nos retrasamos una clase en teoría por por el día que tuvimos festivo y nos va a ocurrir algo similar con el 21. Entonces tenemos menos clases que otros grupos. Por eso, tomando en cuenta eso, espero que lo dejen hasta el último tema, que es interacciones medicamentos. Pero si no, pues nosotros tenemos de colchón el martes 8, que es cuando podríamos avanzar, pero espero que no, chicos. ¿Alguna duda? No, Chicos? doctora. No, doctora. No, doctora, ninguna. Vale, entonces, pues bueno, insisto, los temas que ustedes no den, yo me hago responsable de ellos y yo lo soy. No tengo problema con ello. De hecho, nada más esto es para evaluarles a ustedes el, el tema que tienen que ver. Bueno, esta es su aula virtual. Déjenme dejar de compartir. Y listo, entonces ya están asignados sus temas, que conste, para que puedan ir adelantando sus exposiciones. La clase anterior nos habíamos quedado en farmacodinamia, pero a nivel de receptores nucleares. En este caso vamos a ir avanzando y ya habíamos platicado un poco de ellos. Habíamos visto que tiene efecto sobre la transcripción, de qué se transcribe y qué no se transcribe. Entonces veíamos que había sitios en donde se activaban o se reprimía esta transcripción y que se reclutaban algunas proteínas para que esto se llevara a cabo. Y vamos a ver el uso de algunos, tanto estrógenos como sus antagonistas. Y pues vamos a ver que hay, bueno, primero vamos a ver a los agonistas, el estradiol, por ejemplo, o el 17-beta-estradiol, o el dietinil dietinil bet-estrol. Y entonces, en este caso, su uso va a ser para terapia de reemplazo y anticoncepción. Va a tener algunos que son antagonistas. Como les mencioné, este estrógeno lo que va a generar son ciclos celulares. Entonces, pues bueno, en el caso de la anticoncepción, lo que va a generar es que le diga al cerebro o al eje hipotálamo pituitaria gonadal que deje de ovular. Cuando esto ocurre, entonces el incremento o la estabilización de este estrógeno va a permitir que el sistema nervioso central detecte que ya se generó esta ovulación y que ya no es necesario que lo haga. Por lo tanto, esta es la forma en la que se utiliza como anticoncepción. En terapia de reemplazo, cuando la mujer entra en esta fase en donde se retira en los periodos, pues entonces tendremos que lo que va a hacer es intentar que no caigan estas concentraciones de estrógeno de tal forma que tenga un efecto protector. Acuérdense que para nosotras como mujeres el estrógeno tiene un efecto cardioprotector, así como un efecto protector a nivel de sistema osteomiarticular. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
chicos. No, doctora. Bueno, entonces el siguiente punto es los antagonistas. En este caso van a ser moduladores selectivos del receptor estrógeno. Y vamos a ver que si son moduladores, que van a ser, si son moduladores y son antagonistas, ¿qué van a generar? Chicos. Chicos. Chicos, Que no se lleve a cabo la acción. ¿cuál es la acción? Muy bien, pero ¿cuál es la acción? Ay, perdón, doctora, se le está trabando un poquito. ¿La ovulación? La ovulación, pero en este caso el efecto no es de todo el mecanismo. Habíamos hablado ayer cuál era el efecto que se tenía y estábamos hablando que a qué receptores llegaban. Los nucleares. Muy bien, a receptores nucleares. ¿Qué hacía en esos receptores nucleares, chicos? ¿Estimular la transcripción de genes? Perfecto. Estimula la transcripción de genes. Si yo pongo un antagonista, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a bloquear? Que ya lo mencionó su compañero. Bloquea los receptores y por tanto no hay transcripción. Perfecto. Bloquea los receptores que están a este nivel, es decir, que están a nivel de el DNA, los bloquea y entonces reprime la transcripción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cuáles son los ejemplos? Los ejemplos son tamoxifen y clomifen. Se utilizan para el cáncer de seno. ¿Qué está pasando en estas zonas en donde hay cáncer, chicos? ¿Cómo Proliferación es el celular. ciclo celular? Proliferación celular. ¿De qué tipo de proliferación es? ¿Está controlada esa proliferación? No, está No. descontrolada. Perfectamente bien contestado. Está descontrolada. Por lo tanto, si reprimimos la transcripción, ¿qué va a generar? Evita La que haya transcripción. proliferación de las células. Exactamente, que no haya proliferación celular y que se detenga la producción de proteínas y de otras moléculas que se dan en este ciclo celular a partir de la transcripción para que la célula siga progresando. Por eso van a hacer tratamiento para cáncer de seno. En el caso de la infertilidad femenina, lo que van a generar es que estos ciclos se intenten regular y que entonces el eje se vea más controlada en ciertos puntos, dependiendo de la administración de estos fármacos. Por el otro lado, tenemos a uno que no es modulador, sino que es selectivo para estos receptores a estrógenos. Y es en el caso del raloxifen. Y su uso va a ser con osteoporosis. Acuérdense que existe una interacción entre estrógeno y la osteoporosis. ¿Y cuál es el mecanismo molecular? Ay, aquí no se ve, pero bueno, a ver. Déjenme ponerlo en letras que se puedan observar para ustedes, porque lo que quiero que observen es a dónde está llegando cada uno de estos fármacos que tienen aquí. A ver, déjenme ir uno por uno. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. No, doctor. Ok. Aquí tenemos el efecto de un coactivador y está remodelando, si se dan cuenta, cómo es que se está comprimiendo o no la cadena de DNA. Aquí tenemos el efecto del tamoxifen que les acabo de mencionar. Aquí tenemos al efecto de el correpresor y ahí está generando una desacetilación, que ya ayer también veíamos que era lo que ocurría cuando se acetilaba y desacetilaba. Ok, vámonos a verlos uno por uno y paso por paso. Aquí tenemos a nuestro DNA
En este caso lo tenemos envuelto en las histonas. Aquí tenemos a los receptores que están que pudieron entrar a la cadena de DNA porque se extendió, y entonces estos receptores lo que generaron es que estos, que son los agonistas, acoplaran los factores de transcripción. Si se dan cuenta, aquí llega el agonista, que es el estrógeno, y recluta estos factores de activación. Dentro de ellos, y también son factores de transcripción, dentro de ellos está SRC1, y a partir de este punto va a reclutar a otras proteínas que permitan continuar la transcripción. Y este es el mecanismo del cual les estoy hablando, para que se genere mayor proteína o alguna función que se esté regulando a partir de los genes que están cerca de esta zona. Por el otro lado, tenemos el tamoxifen. Este tamoxifen, al ser un antagonista, genera que se bloquee el receptor, y que entonces, si añades incluso correpresores, la histona esté desacetilada. Cuando está desacetilada, se compacta completamente y ya no permite que esta zona se transcriba. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Vale. Y bueno, este es el efecto de los anticonceptivos. Aquí veíamos el eje, el hipotálamo, hipófisis, ovarios. Y entonces aquí hay una retroalimentación. Esta retroalimentación está dada por los diferentes picos de estrógeno y de progesterona, y pues de hecho lo que se hacen es tener o un anticonceptivo bifásico, es decir, que tenga estradiol y progesterona, o que solo tenga uno de ellos. Sin embargo, los que tienen estradiol necesitan picos, aunque sea un poco más bajos, porque lo que no necesitamos es que se genere estos picos cuando se presenta la ovulación. ¿Sí me explico, chicos? Sí, ¿Sí, doctora. chicos? Sí, doctora. Ok. Si se dan cuenta, cuando hablamos de anticonceptivos, en este punto, que es donde se da la ovulación, empieza un punto de proliferación a nivel del endometrio. Esta es el crecimiento en el endometrio. Entonces, a mayor días del ciclo menstrual, más es la consistencia del endometrio. Y también se encuentra el ciclo celular de algunas otras regiones, por ejemplo, de cadera o de pechos, activado. Por eso hay proliferación celular en este momento. Y esto puede generar, si el uso es constante de los anticonceptivos, que pueda ser un punto extra para que contribuya a cáncer. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, No, doctora. doctora. No. Aquí tenemos otro ejemplo, y este es el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Yo les había platicado desde el día de ayer que teníamos otro receptor, que son los receptores a glucocorticoides y mineralocorticoides. Y este es el eje que se deben de aprender, porque ustedes deben de ver este eje. No me acuerdo si es en soma o en tegumentario, o en alguno de los dos se tiene que ver, porque vamos a ver glucocorticoides. Cuando vemos glucocorticoides, lo que podemos observar es que todo este eje tiene que estar activo. ¿Cómo va a estar activo? Cuando tenemos un proceso de inflamación o autoinmune, este eje no nada más va hacia señalización en la médula adrenal, también produce algunas citocinas, por ejemplo. Entonces, a partir de estas citocinas, pues se considera que ya se está disparando nuestra inflamación. Una vez que esto ocurre, vamos a ver que este eje, a partir de la zona paraventricular del hipotálamo, libera corticotropina. Esta corticotropina, que es la CRH, libera a su vez, a partir del estímulo en la adenohipófisis anterior, la corticotropina. Y esta corticotropina va a generar que a su vez en la médula adrenal se libere aldosterona, cortisol y algunos andrógenos. Ahora,
Como vemos que este es un ciclo efectivamente dado por una molécula que es de tipo lipídica, no solo va a llegar a estas células y por eso es tan importante que no se recomiende, por ejemplo, tan fácil en una inflamación de sistema respiratorio, que es lo que muchos médicos hacen para que la inflamación por vías aéreas disminuya. Y entonces, ¿esto por qué no se debe de hacer? Pues porque este cortisol y aldosterona, entre otros, lo que hacen es tener receptores nucleares. Y al tener receptores nucleares, pues entonces se está estimulando otras células, además de las que se tienen que estar estimulando. Una vez que se libera tanto aldosterona como cortisol, generan una retroalimentación negativa. Pero como verán aquí, pues también el estrés es un detonador de todo este eje. Por eso también vemos que esta aldosterona incrementa cuando tenemos estrés y que esto pues a su vez puede generar un proceso fisiopatológico, por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Dijo aldosterona y cortisol, ¿verdad, doctora? Ajá, aquí están. Ok, gracias. ¿Alguien más? Doctora, o sea, Ujú. todos los fármacos que tengan este tipo de receptor nuclear son más predisponentes a causar cáncer. Sí, sí, se deben de tomar con mucho cuidado, porque pueden predisponer, no nada más para cáncer, en este caso, por ejemplo, desataría un síndrome de Cushing, Ok. sobre todo con glucocorticoides se puede generar este efecto. Ok. Había comentado que el hipotálamo estimulaba el factor liberador de corticotropina y ese estimulaba Adenohipófisis anterior. ok. Este es RH y este es ACTH. ¿Alguien más? ¿Podría repetir cómo se llamaba la regulación del sistema, doctora? Es que se me fue la palabra. Como Cuando se libera aldosterona estas y flechas cortisol. Ajá, ¿cómo se le llama cuando ya en es una sangre hay? retroalimentación negativa. Ah, gracias. ¿Alguien más? Chicos. No, doctora. No, doctora. Y entonces pues tenemos a los glucocorticoides. Estos van a promover el metabolismo intermedio normal, aumentan la resistencia al estrés, modifican las cifras de células sanguíneas circulantes, poseen actividad antiinflamatoria, de hecho por eso se lo utilizan, pero pues tienen efectos sobre el riñón, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, músculos y huesos, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Y en el caso de la aldosterona, vamos a tener que este es un mineralocorticoide y vamos a ver que tiene un control del volumen de agua, control corporal y concentración de electrolitos, actúa sobre túbulos y conductos colectores renales, promueve la reabsorción de sodio, bicarbonato y agua, disminuye la absorción de potasio y genera absorción de sodio en mucosa gastrointestinal, además de glándulas sudoríparas y salivales. Y pues este es el mecanismo de acción. Aquí vamos a ver que va a llegar a todas las células, porque todas las células tienen núcleo, llega, se une a algunas proteínas. Estas HSP son hotspot proteins y que son de acompañamiento. ¿Se acuerdan que ustedes me decían que existía un receptor a este nivel de citoplasma? ¿Se Sí, acuerdan en qué doctora. bibliografía lo leyeron? Creo que fue en el Goodman y Gilman. Muy bien, efectivamente, el Goodman y Gilman les mencionan esto. Sin embargo, hay quienes mencionan que no es así, que estas nada más son proteínas chaperonas y que entonces estas proteínas chaperonas pues sí ayudan a que se llegue a transportar de la membrana hacia el citoplasma y del citoplasma hacia el núcleo.
Acuérdense que el citoplasma es de naturaleza acuosa. Y entonces, pues al ser de naturaleza lipídica, la molécula necesita un acompañamiento para que llegue hasta la membrana del núcleo, difunda y llegue a su receptor. Entonces, estas proteínas sí le van a servir, pero le van a servir como de acompañamiento. Ahora, hay algunas otras proteínas que se van a quedar sujetas a ellas y que van a ayudar como factores de transcripción. Y ahora sí, se genera la transcripción y se da la producción de mRNA, de proteína, y esto genera o produce alguna alteración celular y algún funcionamiento de este tipo de células. Por ejemplo, insisto, en sistema inmune disminuiría la concentración de citocinas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Aquí nuevamente les enseña cómo este cortisol difunde a la membrana, llega al citoplasma, en el citoplasma llega su blanco, sus proteínas chaperonas, forman un dímero, estas proteínas chaperonas y el cortisol forman este dímero y tienen actividad formando un complejo, pero forman este complejo hasta que llegan a la zona del promotor, y aquí está la zona en donde inicia el gen. Se une este glucocorticoide a los elementos de respuesta de inhibición de la actividad del promotor adyacente e inicia o inhibe la transcripción, dependiendo de qué receptor del gen llegue. Si va a llegar y va a promover la transcripción o si la puede inhibir. Depende de lo que se esté generando. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. ¿Segurísimos? Doctora, Ajá. necesariamente tienen que tener las proteínas, ¿verdad? ¿Cuáles chaperonas. proteínas? Las chaperonas. ¿Estas? Sí, Ujú. Para que puedan entrar. sí. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Estas chaperonas son las mismas de las proteínas de choque térmico, ¿verdad? Sí, son las de choque térmico. Ok. ¿Alguien más? Bueno, esta tablita es justamente para ver el efecto. El cortisol tiene un alto potencial antiinflamatorio, pero insisto, si se utiliza por mucho tiempo, puede generar que esto, en vez de beneficiar, les genere un síndrome de Cushing si no se sabe manejar de forma adecuada. Hay médicos que cada vez que el paciente tiene un cuadro gripal o de infección a nivel bucofaringeo, quieren administrarles glucocorticoides y eso está mal. Entonces, eso tómenlo mucho en cuenta ya cuando lleguen a la práctica clínica, porque está súper mal administrar sin ton ni son estos glucocorticoides, chicos. Bueno, este es el efecto que se va a ver cuando se inyecta en la rodilla. Sin embargo, esto lo vamos a ver en soma. Y cómo van a ir e inhibir a estas prostaglandinas, pues también lo vamos a ver cuando veamos estos fármacos para este efecto. De forma general, aquí sí quiero intervenir. Esta imagen es muy importante porque entonces lo que ustedes van a generar es que si existe algún factor inflamatorio o estímulo de inflamación, por ejemplo, interleucinas o TNF-alfa, entonces lo que va a ocurrir es que se da una señalización para que se genere una señal de inflamación. Esta señal de inflamación es a partir de citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, receptores a inflamación, enzimas o proteínas. Si nosotros generamos que llegue el corticosteroide, se va a unir a su proteína de choque térmico, como ya les mencionaban, y va a generar que esto se inhiba. Y entonces estos factores inflamatorios que están muy activados porque tenemos el estímulo inflamatorio, disminuya y reprima estos genes que están activados por la inflamación.
Y entonces aquí vamos a ver que se desacetila y se reprime la expresión de genes. Y por el otro lado, cuando tenemos la señal de inflamación, está acetilada y hay una mayor transcripción de citocinas, quimiosinas y moléculas de adhesión, entre otras cosas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. ¿Segurísimos todos? Dijo que los corticoides, bueno, llegaba al sitio y reprimían los genes, ¿verdad? Que estaban activados por la inflamación. Sí, Sí, ok. están reprimiendo porque están remodelando y están generando desacetilación. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok. Aquí tenemos otros efectos de estos glucocorticoides. Tenemos efectos sobre células de inflamación, eosinófilos, linfocitos T, células de mastocitos, macrófagos y células dendríticas. Estos corticosteroides lo que van a hacer es que tienen un efecto en todas estas células inflamatorias y también en células estructurales, en epitelio, en endotelio, en células a nivel de músculo, pero para vías aéreas y para glándulas que secretan alguna mucosidad. Por eso en el caso de algunas patologías como el asma, pueden intervenir perfectamente estos glucocorticoides. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Vale. Bueno, y con este ejemplo terminamos. Entonces nos quedamos en estos receptores a nivel del núcleo. Ahora vamos a pasar a los receptores acoplados a proteínas G. Permítanme cambiar de presentación. ¿Alguna duda que tengan de estos? De los receptores nucleares, chicos. Creo que no. Creo que no, doctora. Entonces, iniciamos con los receptores metabotrópicos. Vamos a empezar viendo que estos receptores metabotrópicos lo que tienen es que todos están dados por una proteína que tiene 7 regiones transmembranales. Es un GPCR. Lo importante aquí es que vamos a ver cómo se comunican las células, que este receptor está identificando esta comunicación celular, que hay diferentes tipos de receptores metabotrópicos, que hay interacción fármaco-receptor y algunos ejemplos de ellos. Lo que debemos de saber es que hay moléculas químicas que son mensajes para algunas células. Estas moléculas de señalización extracelular son proteínas, pequeños péptidos, aminoácidos, nucleótidos, esteroides, derivados de ácidos grasos o gases disueltos. Lo que va a ocurrir es que aquí tenemos a nuestra célula, aquí tenemos a nuestro receptor de la superficie celular y esta va a ser una proteína receptora de la superficie celular. Cuando llega nuestra molécula, que siempre va a ser una hidrofílica, va a generar un cambio en nuestra célula. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de la actividad intrínseca? Sí, doctora. Esta es la actividad intrínseca cuando se da la señalización. Y entonces vemos que los receptores de superficie celular generan este cambio y van a generar a su vez que la célula tenga comunicación incluso al núcleo. Nosotros ya vimos el ejemplo de aquí abajo, que son las pequeñas moléculas de señalización, pero de tipo hidrofóbico. Estas van a llegar directamente al núcleo y en el núcleo van a generar su cambio. En estas que señalizan, a veces llega al núcleo la información,
En otras veces solo le permite que se generen más moléculas que regulen lo que está haciendo o lo que está sucediendo en el núcleo. Vamos a tener diferentes formas de contacto y esto va a depender de diversos factores. Aquí vamos a tener las que son dependientes, célula-célula, que depende del contacto. Hay una célula que genera señalización y otra célula blanca. La molécula de señalización de unión de la membrana genera un contacto directo y esto genera un cambio intrínseco en la célula blanca. Cuando tenemos señalización paracrina, ¿qué significa paracrina, chicos? Chicos, Pues ¿sí que me va a están estimular escuchando? a Yo los perdí. una célula vecina. Muy bien, van a estimular a una célula vecina. Si se dan cuenta, aquí todas estas células están en la misma región. Aquí está el mediador, aquí está la célula blanco, no se tiene que mover por circulación, como es el caso de cuando tienen un efecto endocrino. En el caso de una molécula endocrina, vamos a ver que viaja por dónde, Por torrente sanguíneo. por el torrente sanguíneo, y una célula que produce una molécula blanco puede estar muy alejado de la célula que es su blanco. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? No, doctora. No, doctora. Seguimos con la neurona. En el caso de la neurona vamos a tener una sinapsis. En esta sinapsis se van a liberar algunos neurotransmisores y estos neurotransmisores harán contacto con la célula blanca. Y en este caso, pues en esta célula blanca vamos a tener un efecto intrínseco. Para conocer más de esta farmacodinámica o farmacodinamia, les tiene que gustar el chisme. ¿Por qué? Se tiene que entender los mensajes e identificar a este mediador, descifrar la información y describir los niveles del mediador en buena salud y en diferentes enfermedades. Por eso les decía que tienen que saber primero cuál es la fisiología normal y luego la fisiopatología. Sin una cosa no vamos a poder entender la otra. Permite el diseño de fármacos que puedan mimetizar o bloquear el mensaje de los mediadores químicos y así tratar de corregir la situación patológica. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Este es el primer ejemplo que se encontró cuando el tabaco se hizo muy popular. ¿Por qué? Porque gracias a este trabajo de descubrimiento de lo que tenía este tabaco, se propone el concepto de una sustancia receptora al realizar experimentos con pirocarpina, atropina, nicotina y curare. De hecho, estos son los primeros receptores que se encontraron gracias a este tabaco. Y esto lo que nos dijo fue que las moléculas de un fármaco deben de unirse a uno o más componentes celulares específicos para producir una respuesta farmacológica. ¿Qué receptor va a ser el receptor a nicotina? Chicos. Los escucho o muy dormidos o mi señal está fallando mucho. No sé qué receptor específico, pero creo que hacia los de la dopamina. ¿Qué dicen los demás? ¿Colinérgicos? Ok. ¿Qué dicen los demás? O sea, los demás no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. ¿Receptores de acetilcolina? Ya van 2 con receptores acetilcolina. ¿Qué dicen los demás? Dos. ¿Qué qué? Colinérgicos. Pues efectivamente, son los receptores colinérgicos. ¿Y dónde están distribuidos estos receptores colinérgicos, chicos? ¿En dónde los van a encontrar?
¿Para qué es importante la acetilcolina? Chicos, reaccionen. ¿Se podrían encontrar en las terminaciones neuromusculares? Muy bien. Están en las terminaciones neuromusculares. Reaccionen por lo que más quieran, porque si nos vamos a presencial, va a estar, pero terrible si no participan, ¿eh? Y ahí sí, no van a estar viendo absolutamente nada, se van a estar viendo los unos a los otros. Imagínense que esto se dé en una sesión en vivo y a todo color. Yo les empiezo a preguntar, ¿eh? Y tienen que haber leído varias cosas. Hay cosas de aquí que ya deben de saber. Y si no, ahí tienen en su casa por lo menos el celular. Y entonces, obviamente, como ustedes lo están mencionando, tenemos a la acetilcolina. La acetilcolina va a ser el agonista endógeno. Y entonces vamos a tener que esta nicotina va a generar el mismo efecto y va a generar también que pues estimule el nervio vago. Y bueno, estas son las personas que descubrieron este efecto. Vamos a definir, por lo tanto, los términos. El receptor es un complejo proteico que tiene la función de fijar un ligando endógeno y de transformar esa unión en un efecto, es decir, modificar una función. Ya habíamos platicado de estos receptores, de hecho habíamos dicho que se unían y generaban un complejo receptor ligando. Y ahorita lo que estamos aprendiendo nuevamente es que este receptor es de naturaleza la mayoría proteica, pero como ustedes ya vieron, también tenemos a estos receptores nucleares que pueden tener un efecto para generar transcripción. Por el otro lado, vamos a tener un fármaco que es una sustancia química o biológica que, diferente a un alimento, modifica una función. Este fármaco puede ser un agonista o un antagonista. La función no se va a crear ni se va a destruir, solo se va a transformar. Llega la sustancia al receptor y genera un incremento de la actividad celular. Si nosotros tenemos el agonista, si nosotros tenemos el antagonista, se va a bloquear el efecto y entonces aquí voy a tener el efecto intrínseco y cuando bloqueo no voy a tener actividad intrínseca. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Creo que no. Ahora, las vías de señalización pueden ser activadas por una molécula de señalización extracelular. Aquí llega nuestra señalización extracelular y aquí vamos a ver cómo se da una señalización intracelular. Y vamos a tener proteínas efectoras. Ahora, respecto a esto, ¿quién me dice cuántas proteínas G han visto o han escuchado? ¿Cuántos tipos hay de proteínas G? ¿Es? ¿Qué pasó? Son 3, doctora. ¿Cuál y cuál? S, inhibitoria y la otra no recuerdo, no sé si mis compañeros. ¿Qué dicen? No los escucho cortados. La GQ. Ok, también existe la GQ. ¿Qué otra? S y GI. S, GI. ¿Qué más? G12. G12. ¿Cuál más? GT. ¿G qué? GT. GS, ya lo habían dicho. GT. T. De Tito. Ok. ¿Cuál otra? ¿Nada más? gamma.
¿Cómo? Beta y gamma. ¿Todos están de acuerdo en la beta y la gamma? Me parece que esas son solamente las subunidades del receptor, ¿no? Esas son las Sí. subunidades, muy bien. Esas no tienen que ver con el tipo de proteína G. Nada más entonces esas tenemos. Ok, son GS porque estimula el efecto, es decir, se dimeriza y produce un incremento de adenilato ciclasa. GI, que inhibe este efecto de adenilato ciclasa. GQ, que tiene un efecto estimulador. G9, G11, entre otras, porque tienen apenas una gran variedad que se están descubriendo. Pero esas son las principales. Incluso hay una GO. Cada una de estas tienen un efecto o muy similar a otra o tiene un efecto sobre fosforilación. Principalmente tenemos la GI y la GS. Como se los menciono, una estimula la adenilato ciclasa y la otra la va a inhibir. En el caso de la GQ, por ejemplo, es de tipo estimulador. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, ahorita vamos a ver un poco de ellas, pero vamos a ver que intervienen con las proteínas de señalización intramolecular y van a tener obviamente proteínas efectoras que con respecto a estas van a generar pues alteraciones ya sea en metabolismo o en algún otro punto de la vía que van a estar activando. Aquí tenemos una alteración, por ejemplo, en la expresión de genes u otro efecto que es la alteración en la forma de la célula o el movimiento. Y entonces pues vamos a ver que su efecto es dependiente del mensaje. Aquí tenemos A, B y C y van a generar señalización para que se produzca sobrevivencia de la célula. Si le añadimos D y E, van a generar crecimiento y división celular. Si tenemos F y G, van a generar diferenciación celular. Y si tenemos otra más, va a generar muerte o célula apoptótica. Entonces, cada uno de los mensajes que se tendría que dar va a generar un efecto particular. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. Doctora. La clasificación de estos receptores, pues ya habíamos platicado un poco de cada uno de ellos. En el caso de los agonistas, vamos a ver que están los de canal, los GPCR, que eran los que estábamos viendo. Hay segundo mensajero, también denominado así, y esto genera activación de la señal celular. Tenemos a los agonistas, que son de tipo enzimático, pero que están dentro de la membrana y que tenemos fosforilación de tirosina y a su vez activación de señalización celular. Y los agonistas, pero aquí están hablando de los nucleares que transportan hacia núcleo esta molécula y generan transcripción y traducción. Sin embargo, hay otros que van a inhibir. Por lo tanto, existen tres clases de receptores de superficie celular. Aquí tenemos el canal. El canal iónico permite pasar a los iones específicos. Pues ya lo habíamos platicado el día de ayer. El primero lo que va a hacer es generar la apertura cuando llega el agonista o la molécula señal, abre el canal y genera un efecto sobre el potencial de acción de la célula. En el otro caso, que es el que estamos viendo el día de hoy, tenemos a los acoplados a las proteínas G. Aquí tenemos nuestro GPCR, nuestra proteína G acoplada a una proteína de 7 dominios transmembranales. En este caso, tenemos a la proteína G inactiva, la enzima activadora por otro lado, y cuando llega nuestra señalización, el receptor y la proteína G inactivos se van a generar una activación y aquí se da el efecto sobre una proteína G activada. El otro caso es el de receptores acoplados a enzimas. Aquí tenemos un dominio catalítico y tenemos un dímero. Este dominio catalítico activo se va a unir al estar en contacto del dímero de la molécula que señaliza.
lo puede abrir y generar una molécula de señalización y genera enzimas asociadas que se puedan activar. Aquí tenemos a los receptores ionotrópicos. En este caso, vamos a ver que estas proteínas receptoras son canales iónicos que atraviesan la membrana y que se abren como respuesta directa a la unión a un ligando. Aquí está el exterior de la célula, este canal activado por ligando y este es el interior de la célula. Se libera el neurotransmisor, se acopla con el receptor y genera la despolarización, por ejemplo, en este caso. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, No, doctora. doctora. En el caso de GABA, ya habíamos visto que en vez de despolarizar, repolarizaba y producía que nuestra célula tuviera nuevamente una carga específica. Los metabotrópicos, que son los que estamos terminando de ver, estos son receptores que no son canales iónicos en sí. La unión del neurotransmisor desencadena una vía de señalización que puede abrir o cerrar canales directamente o tener algún efecto totalmente distinto. Aquí tenemos a nuestro receptor metabotrópico, llega su neurotransmisor, genera cambios a nivel del interior con señalización a nivel de citoplasma y esto genera cambios en canales iónicos que les permitan considerar una despolarización. Y por eso son estimuladores. Incrementan AMP cíclico y este AMP cíclico puede fosforilar o ayudar a la fosforilación y depende obviamente de la subunidad. Ahorita vamos a ver un poco más de las subunidades. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Creo que ya estos los han visto en demasiados temas, ¿no? Estos son de los que más se utilizan. Sí, doctora, no, no. Sí, Bueno, entonces continuamos. Los siguientes son que hay muchos de estos receptores metabotróficos, como les acabo de mencionar. Tenemos que el tiempo de respuesta es en segundos y los más abundantes son los de tipo muscarínicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, opioérgicos, histaminérgicos y se integran por ciertos segmentos transmembrana y están acoplados a proteínas G. Ahora, ¿dónde van a estar los receptores a muscarina? Ya ahorita medio se dieron cuenta en dónde van a estar. ¿En dónde, chicos? Los receptores muscarínicos, ¿en dónde se distribuyen? ¿En qué tipo de células? ¿En el músculo? Músculo, muy bien. Ahí es de los primeros lugares en el que intervienen. Los receptores adrenalina, ¿en dónde están distribuidos? También puede ser en el músculo cardíaco. También están en músculo cardíaco. Unos van a inhibir y otros van a estimular. De eso vamos a hablar cuando estemos revisando sistema tanto respiratorio como cardiovascular. Entonces nos tienen que decir de qué receptores estamos hablando, cómo están funcionando estos fármacos en estos receptores, etc. Los receptores dopaminérgicos, ¿en dónde van a estar, chicos? Distribuidos. ¿Cuál va a ser Sistema nervioso el central. sistema nervioso? Acuérdense que la sustancia nigra es una de las principales zonas que libera dopamina. Los receptores serotoninérgicos, ¿en dónde van a estar distribuidos? Igual en el sistema nervioso central. Principalmente en el sistema nervioso central. Los receptores opioérgicos. Chicos. ¿Dónde están estos receptores a opioides? sistema En nervioso. el cerebro. Muy bien. Sistema nervioso central principalmente. Y los receptores histamatérgicos.
Sistema nervioso. Hay unos en sistema nervioso, pero ¿dónde más hay? En los En el mastocitos, músculo. doctora. En los mastocitos, ¿en dónde más? En el músculo liso, en el endotelio. Muy bien, músculo liso, endotelio, mastocitos, incluso hay en el estómago. Por eso estos van a ser bien importantes. Y bueno, esta es su configuración. Tienen estos 7 segmentos transmembranales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su parte amino y su parte carboxilo. Estas proteínas G se van a denominar así porque interactúan con proteínas GDP, perdón, con moléculas de GDP, GTP. Es una proteína heterotrimérica que tiene subunidades alfa, beta y gamma. La subunidad activa es la subunidad alfa con actividad de GTPasa y esta va a interactuar con el efector, que va a ser una enzima. Se acopla al receptor de 7 segmentos transmembranales. La función es transducción de señales de membrana, es un transductor, y sus interacciones moleculares son como interruptor on y off, y va a hidrolizar el GTP. Ahí está nuestro receptor, y esta es la activación. Hay una señal dentro, genera la salida de un GDP. Si entra un GTP, es una señal hacia adentro, hacia afuera, perdón. Genera esto un ciclo y se puede estar viendo como encendido y apagado. Aquí va a haber una hidrólisis de ese GTP y va a estar en apagado y nuevamente se vuelve a encender. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok. Vamos a tener al sistema de efectores de estas proteínas G. Una vez activadas las proteínas G, pueden activar el sistema efector de enzimas. Como les mencioné, están las GS, las GI, las GQ11, y estas GQ11 y GQI11 activan la fosfolipasa C. La GS provoca la estimulación de adenilato ciclasa y GI provoca la inhibición de adenilato ciclasa. La enzima efectora genera un segundo mensajero, AMP cíclico, IP3, que es inositol trifosfato, diacilglicerol, calcio, que activan las sinasas. El complejo beta-gamma activa o inhibe canales iónicos. Y esto va a depender del tipo de receptor. No todos los receptores activan o generan la misma vía. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Doctora. Segurísimos todos. Seguros. Sí. Sí, doctora. Ok. Tenemos entonces estas proteínas G que van a ser heterotriméricas. Hay algunas por la GQ que activan esta fosfolipasa C y este es el efecto que van a tener. Ahí tenemos el caso de un receptor a dopamina y entonces esto va a generar el D1, que es el receptor a dopamina 1, va a generar que se estimule la proteína GS. Esto generará actividad de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a generar AMP cíclico. ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Por el otro lado, vamos a tener al receptor D2. También este D2 es de la familia de los de dopamina. Y en este caso, lo que va a ocurrir es que se inhibe por medio de una proteína GI la producción de adenilato ciclasa y disminuye AMP cíclico. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. No, doctora. Los mecanismos de activación y de inhibición están mediados por estos receptores de los efectores a través de proteína G. Aquí tenemos a nuestro neurotransmisor, nuestro agonista, y va a generar que se una a nuestra proteína G. Esta proteína G va a producir que se una a el receptor, y entonces este es el primer punto. El segundo punto es que ya tenga actividad de GTPasa
y que se dimerice, que es el siguiente punto. Aquí se está dimerizando. La subunidad alfa se va con el efector, la beta gamma se quedan por aquí. Y esta subunidad alfa va a tener este efecto de GTPasa. Y si se dan cuenta, este efector va a ser el que va a realizar algún trabajo. En este caso, el efector produjo AMP cíclico. Y este aumento en el AMP cíclico, pues puede generar el siguiente punto en los siguientes mensajeros. Ahora, esto en algún momento se separa y nuevamente se vuelve a formar el complejo alfa-beta gamma, como lo vemos aquí. Y el efector queda nuevamente inactivo. ¿Dudas, chicos? No, Chicos. No, doctora. no, doctora. Y pues vemos en la interacción de estos receptores, tanto los GI como los GS. Vamos a tener algunos que estimulan, por ejemplo, la epinefrina, el glucagón y ACTH. Tenemos este complejo y van a generar que esta proteína G se estimule. Por el otro lado, tenemos hormonas inhibitorias, PGE y adenosina, que van a inhibir el complejo de proteínas y van a generar menos AMP cíclico. ¿Dudas, chicos? No, doctora. No, doctora. Ok. Las funciones de este AMP cíclico. Primero van a ser activación o inhibición de sinasas. Van a alterar el ensamblaje y desensamblaje de microtúbulos, el transporte a través de la membrana, metabolismo de lípidos y carbohidratos, síntesis de RNA y DNA, diferenciación celular y síntesis de proteínas. ¿Dudas, chicos? No, doctora. No. La activación de esta proteína sinasa dependiente de AMP cíclico genera activación de las subunidades reguladoras y estas generan subunidades catalíticas activas. Y hay una cascada de señalización, que es lo que siempre se observa. Aquí tenemos al primer mensajero, ahí tenemos al glucagón, llega a su receptor, estimula a su proteína G. Aquí tenemos la dimerización, la parte beta gamma y la parte alfa. La parte alfa llega a su efector, que es la denilatociclasa. Esta tiene actividad enzimática de GTPasa. Produce que a su vez se genere un segundo mensajero, que puede ser la fosfodilesterasa, y esto genere 5'-AMP o que genere fosforilación de la proteína sinasa A, y esto genera a su vez fosforilación como blanco en la proteína y esto una respuesta metabólica. ¿Dudas, chicos? No, doctora. Por lo tanto, vamos a tener una transducción de señales. Luego de que la señal extracelular se une al receptor, ubicado en la membrana de la célula, debe ser transformada en una respuesta celular denominada transducción de señales y está involucrado en las reacciones intracelulares. En las otras reacciones hay un cambio en la concentración de ciertas moléculas en el citoplasma y van a ser llamados estos segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros van a ser parte del efecto intrínseco. Estos van a actuar como señales intracelulares que activan o inhiben enzimas y proteínas y participan en las reacciones involucradas en la respuesta de la célula blanca. Van a ser AMP cíclico, GMP cíclico, calcio, este calcio es bien importante, diacilglicerol y P3, que es el trifosfato de inosina. ¿Dudas, chicos? No, doctora. Doctora. Esto es lo que está pasando. Aquí tenemos que va a llegar la hormona a la proteína G, tiene actividad de GTPasa, se va hacia su sitio catalítico,
activa fosfolipasa C, genera diacilglicerol. Este IP3 se va hacia el receptor que se encuentra en el lumen del retículo, permite que se abra el canal para que se libere calcio y hay una síntesis y liberación de quimiosinas y eicosanoides. Este es uno de los efectos que se tienen. Este calcio, insisto, es bien importante. No nada más para este tipo celular, también para células a nivel de páncreas, a nivel de neuronas, entre otras. Siempre que se libera alguna vesícula que contiene algún producto del metabolismo, siempre está activa esta vía de señalización. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Chicos. No, doctora. Ok. Ejemplos de procesos fisiológicos, pues tenemos a la epinefrina, el receptor beta-adrenérgico, va a ser su efector la adenilato ciclasa y va a ayudar al desdoblamiento del glucógeno. La serotonina, vamos a tener una gran gama de receptores a serotonina y estos tienen como efector adenilil o adenilato ciclasa. Y hay una sensibilización y aprendizaje como efecto de respuesta. La luz, vamos a tener a la rodopsina, y aquí el efector va a ser el fosfodiéster, la fosfodiesterasa y la GMP cíclico, y hay un efecto sobre la excitación visual. Y acetilcolina, que ya medio lo estuvieron viendo, tenemos el receptor muscarínico y también a los de nicotina, pero van a ser diferentes, unos van a ser GPCR y los otros van a ser de canal. Sin embargo, el efector va a ser un canal de potasio en este caso y va a poder abrirlo. Y esto tiene que ver en la respuesta neuromuscular. ¿Alguna duda, chicos? No, No, doctora. doctora. No, doctora. Aquí tenemos un ejemplo más. Tenemos a los hepatocitos, que son células de reserva de glucosa en forma de glucógeno. Cuando hay un aumento en el estrés provocado por un aumento, puede provocar la necesidad de un aumento de glucosa, realizándose por medio de la liberación de adrenalina. Esta adrenalina se une al receptor beta adrenérgico de los hepatocitos y puede generar la liberación de este glucógeno para que se convierta en glucosa. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, doctora. Los receptores beta-adrenérgico también van a ser proteínas transmembranas, se van a fijar a la adrenalina, activan una proteína G, inducen la activación de la enzima adenilato ciclasa, catalizan la síntesis del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y activa una serie de sinasas que fosforilan a la enzima, glucógeno fosforilasa, y esta va a participar en la formación de glucógeno en glucosa para que sea liberada al torrente sanguíneo y dejemos de tener este déficit en glucosa. Y vamos a tener tipos de proteínas de señalización intracelular que actúan como apagadores moleculares. Y estos van a ser de fosforilación y por los que se unen a GTP. Y aquí tenemos un efecto en la acetilcolina, por ejemplo. Esta es lo que está generando es que el receptor se active, genere señalización hasta fosfolipasa C, incrementa IP3, este se va a el retículo sarcoplásmico, genera la liberación de calcio, hay una síntesis de óxido nítrico gracias a ello, genera la producción de citrulina y con óxido nítrico genera la relajación del músculo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? doctora. Este modelo lo vamos a retomar cuando veamos músculo. ¿Dudas, chicos? No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno, estos son algunos ejemplos. También tenemos el de histamina y dopamina. Y estas son todas las vías de señalización. Si se dan cuenta, no es tan fácil como lo veíamos.
El complemento es mucho más abrumador. Sin embargo, pues también deben de tomar en cuenta de que en muchos casos solamente tendrían que tomar esta vía y no ver las demás y seguirla y ver cuáles son las posibilidades. Por ejemplo, si se une al receptor a proteínas G, activan proteína G, genera activación de la adenilatosiclasa, PKA, y esta señaliza CREP para que regule los genes y la proliferación celular. Y listo. No tienen que complicarse tanto la existencia. Bueno, por el día de hoy ya nos dieron las 5:30. Vamos a dejarlo hasta aquí y les voy a dejar una tarea de interacción farmacológica. ¿Ok, chicos? Sí, doctora. Sí, Y doctora. la siguiente Sí, doctora. clase terminamos con esto y con interacciones farmacológicas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, ninguna. Ok. Bueno, entonces déjenme dejar de compartir. Nos vemos en la siguiente sesión del día lunes. ¿Les parece? Sí, doctora. Doctora, gracias.